sí es la historia del Éxodo. Éxodo, permítame darle una pequeña introducción. Éxodo es un libro que fue escrito sin duda por Moisés. El personaje principal del libro de del libro de Éxodo, sin embargo, no es Moisés. Y es precisamente por eso hemos titulado este sermón Dios libera a su pueblo, porque el personaje principal del libro de Éxodo y de todo el Testamento, de todo el Antiguo Testamento, de todo el Pentateuco, de toda la Biblia, es Dios. Y su libro trata de Él. Ahora, que Él actúa a través de personas como tú y yo, estamos de acuerdo. Pero nuestra historia en el libro de Éxodo no empieza en Éxodo 1. Tenemos que hablar de varios personajes antes. Así que le voy a rogar, por favor, usted se ubique, y si su Biblia tiene una cabullita como la mía, usted ponga su cabullita en Éxodo 1, ¿okay? Porque ahí es que nos vamos a estar tratando. Hoy vamos a estar tratando los primeros 4 capítulos de Éxodo a vuelo de pájaro, porque la idea es darles un panorama superficial de todos los primeros 4 capítulos de Éxodo. Usted en su casa los rumia, los vuelve a masticar, los vuelve a digerir, los vuelve a sacar, los vuelve a leer, y para sacarle el jugo completo. Primero vamos a leer Éxodo, estamos en el presente, ¿ok? Estamos en el presente, estamos en hoy. Vamos a leer Éxodo 1, del 1 al 8, al 9. Éxodo 1, del 1 al 9. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Si ustedes cuentan, hay 11, pero faltaba uno de los hijos de Jacob. ¿Quién faltaba? José. ¿Por qué? Porque José estaba, eso es lo que dice el versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Bienvenidos al presente. Estamos hoy aquí, 26 de mayo del año 2013, día del aniversario de mi mamá y mi papá. Presente, hoy. Y por estar hoy aquí, en este lugar y en esta familia, en esta congregación local, nos gozamos con la presencia de todos. Y para empezar esta serie, es muy importante que dependamos de Dios. Hemos predicado bastante el Nuevo Testamento, ahora vamos a empezar a predicar el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo es un libro meramente narrativo, mayoritariamente narrativo. Como tal, nosotros debemos buscar las introducciones, complicaciones, clímax, desenlaces y conclusiones de cada episodio. Por lo tanto, vamos a orar para depender de Dios, no solamente hoy, sino a lo largo de todos estos 4 o 5 meses que vamos a estar hablando en eso. Amén. Acompáñenme, por favor, en oración. Señor, muchas gracias por la bendición de tener tu palabra y que sea centro en nuestra iglesia. Cuando leemos tu palabra, sabemos que tú nos estás hablando. Tu palabra para nosotros es la verdad. Hoy que iniciamos una nueva serie para edificar la iglesia, la familia y cada hombre y cada mujer, queremos empezar dependiendo de ti, y que tú mismo edifiques tu iglesia, Señor, a lo largo de todos estos meses. Queremos, Señor, que esta serie sea usada por ti, porque también es tu palabra, para edificar corazones, convencer de justicia, de juicio y de pecado. También, Señor, ser edificados en amor, que tu palabra nutra nuestro espíritu y nos lleves a conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tu bendición, tu palabra, tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén. Bien, estamos en el presente. Éxodo 1. Exactamente 1447 antes de Cristo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, y en sus trípticos tienen el porqué, no se lo voy a explicar. Hay una cita en Primera de Reyes 6 que se calcula 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. Por lo tanto, se suman 700 más 400 y da, 480 más 900 da 1447, la fecha exacta de la salida del pueblo de Israel. Pero, ¿por qué el pueblo de Israel estaba en Egipto? Vámonos 350 años atrás. 350 años atrás, y ya no vamos a estar en Egipto, vamos a irnos a Canaán. En Canaán habitaba ¿quién? Vamos a irnos solamente 350 años atrás. José, Jacob y todos sus 12 hermanos. Capítulo 37. Perdón, José y sus 11 hermanos. Jacob, sus 12 hijos. En el capítulo 37 de Génesis, no de Éxodo, estamos echando para atrás. Los 5 no. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio son libros continuos. Toda la continuidad se llama continuidad mosaica. Por lo tanto, Moisés escribió esos libros exceptuando los últimos capítulos de Deuteronomio. Y ustedes se dan cuenta que todo tiene una continuidad literaria, el mismo estilo, la misma historia, los mismos personajes. Y por eso se le da la autoría literaria a Moisés. Porque en ninguna parte dice Génesis 1:1, yo Moisés escribo. No dice. Ni Éxodo tampoco, ni Levítico tampoco. Pero en Deuteronomio sí hay un pasaje cuando le entrega el pueblo Moisés a Josué. Pero como estamos 350 años atrás, ya no en Egipto, sino en Canaán, José, capítulo 37 de Génesis, José es vendido como esclavo por sus hermanos. Y se lo vendieron, dice, a una caravana de ismaelitas. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber por qué el pueblo de Israel estaba en Egipto. Bueno, la historia empieza en el capítulo 37. Bueno, perdón, la historia no empieza ahí. Solamente estamos retrocediendo 350 años. Ya vamos a retroceder más, después de volvernos para el presente y ir al futuro. Capítulo 37 de Génesis, vemos que José es vendido por sus hermanos. Cuando José es vendido por sus hermanos, leemos en la historia que él fue vendido como esclavo. Después, él fue tentado con la esposa de Potifar y su jefe lo echa en la cárcel. Capítulo 39. Capítulo 40, José interpreta dos sueños. Uno de los que interpreta el capítulo 41, el sueño de Faraón, y por haber interpretado el sueño de Faraón, capítulo 41, versículo 37, el Faraón lo pone como su mano derecha, gobernador sobre todas las tierras altas del Egipto Norte. En aquella época había una división entre Egipto Norte y Egipto Sur, 350 años antes del Éxodo. Estamos hablando aproximadamente del 1800 antes de Cristo. ¿Okay? José llegó a ser gobernador de Egipto, capítulo 41. Pero no solamente eso, sino que en el capítulo 42 pasa toda una historia de que se está... uno de los sueños de Faraón, ¿se acuerdan de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Cuando pasaron primero los 7 años de las 7 vacas gordas, Egipto, gracias a José, prosperó mucho, sembró mucho, recogió mucho, llenó los graneros y tenía cómo vender durante los 7 años de las vacas flacas. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Durante los 7 años de las vacas flacas, toda la región, que normalmente era una región fértil, estamos hablando de Egipto, donde está el río Nilo, no puede ser una región infértil. Toda la región, por el sueño de Faraón, las 7 vacas flacas, aunque ahorita que lo pensamos, no fue por el sueño de Faraón, sino fue por la mente maestra que estaba jugando con todo esto. Ya le vamos a hablar de la mente maestra. En los años de las 7 vacas flacas, toda la región estaba
pasando hambre. Estaba comiendo cable, estaba pelando. Nadie tenía nada para comer, incluyendo los 11 bandidos que vendieron a José. Los 11 hermanos estaban pasando hambre allá en Canaán. Capítulo 42 de Génesis narra la llegada de los hermanos de José a Egipto a pedir cacao. Y los hermanos de José le dijeron: oye, queremos hablar aquí con alguien que nos pueda vender, ¿no? Tienes que hablar con el gobernador. ¿Y cómo se llama el gobernador? El gobernador tenía un nombre comiquísimo. No se llamaba José, él se llamaba Safnaf Panea. Safnaf Panea. Cuando él llegó a Egipto como esclavo, le cambiaron el nombre y ahora no se llamaba José, porque José era un nombre hebreo. Entonces le pusieron un nombre egipcio y se llamaba Safnaf Panea. Cuando Safnaf Panea era gobernador, los hermanos llegaron a hablar con el gobernador. Bueno, hable ahí con el gobernador que se llama Safnaf Panea. Y Safnaf Panea tenía la indumentaria y el maquillaje egipcio que no lo reconocían como José. Y se narra toda la historia bien bonita cuando los hermanos quieren pedirle comida, que le vendiera comida al gobernador, pero el gobernador los vio y dijo: estos son mis hermanos. Ustedes se imaginan al hermano menor de una familia ver a sus hermanos mayores llegar a pedir comida. ¿Cómo se pondrían ustedes? Después de haber sido golpeado, vendido, traicionado, de toda una historia de amor y traición, una cuestión nada fácil para José. Para aquellos no estaban afectados porque aquellos ni sabían quién era Safnaf Panea, pero José sí sabía. Y entonces empezó toda una trama, una lucha, una cosa. ¿Y dónde está el menor? El menor era Benjamín. Él era el único hermano completo de José, de papá y mamá. Era hijo de Raquel, hijo de Jacob, pero los otros 10 eran hijos de Lea y de otras. Entonces, lo que nosotros entendemos aquí es que Dios, la mente maestra, estaba jugando con todas las cosas y con todos los tiempos, de manera que estos hermanos vinieran ahora a humillarse para cumplir uno de los sueños de José, que era la de las 11 gavillas y de las 12 estrellas que se rendían ante la gavilla que en este momento era José. Estamos hablando de mucho tiempo antes. José soñó 2 sueños y ahora se estaba dando cumplimiento, los 2 hermanos humillándose en Egipto a pedir comida. Capítulo 42 de Génesis. Después pasa la historia, le meten una copa a Benjamín en la copa de José, el cáliz del gobernador, se la meten. Benjamín queda preso y Sacar dice: no, métanme preso a mí, no me metan preso a él, porque si lo metemos preso a él, papá Jacob se va a morir, porque ya perdimos a uno de nuestros hermanos. ¿Y qué le pasó a ese hermano? Bueno, él se lo comió un lobo y rompimos la túnica y Jacob quiso como morirse, porque ese era su hijo favorito. Pero José no aguanta más y la historia llega a un final, a un clímax increíblemente tierno para los hombres. Y José se da a conocer a su hermano en el capítulo 45 de Génesis. Y José se da a conocer de una manera especial, se abrazan, lloran y hacen una fiesta, matan un becerro. Y los hermanos dicen: ¡wow! José no se murió y ahora está de gobernador. Ahora entendemos el sueño de las 12 gavillas y las 12 estrellas. Pero toda la familia se abraza y convienen en ir a decirle, están en Egipto, convienen a ir a decirle allá a Jacob: mira Jacob, José no se murió, está vivo y es un chivo en Egipto. ¡Ven que manda más! Y fueron y le dijeron a Jacob, imagínense la alegría de Jacob al saber que su hijo favorito no estaba muerto, sino que ahora era el mandamás en Egipto. Y José mandó a llamar a Jacob, su papá. Y el capítulo 46 y 47 narra la historia, 46 narra la historia de cómo Jacob se va. Por favor, vayan conmigo porque no quiero que me crean a mí solamente, sino que crean en lo que la palabra de Dios inerrante y suficiente y autoritativa dice en Génesis 46. Génesis 46 y el versículo 1 dice así: salió Israel con todo lo que tenía. Recuerden que estaban pasando hambre, ¿ok? Una situación terrible, terrible. No había harina pan, no había aceite, no había azúcar, no había nada. Eso era en Canaán, ¿ok?
era en Canaán. Génesis 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, camino, y ofreció sacrificios al Dios de su padre, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y aquí dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió en él y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Están entendiendo Volver al Futuro? No temas ir a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Muy bien. Vamos a pararnos ahí y ya vemos que por qué estaba Israel en Egipto. Era el deseo de Dios de que a través de José traer a toda la familia, a todos los 2 hermanos, que en ese momento eran, versículo 6 de Éxodo 1, en ese momento eran 70. Y lo dice también en Génesis 46, versículo 26. Contando las nueras, porque de alguna manera las nueras no las contaban. Contando las nueras eran 66. Pero contando a José, su esposa, José, su esposa y sus 2 hijos eran 70. Toda la familia de Jacob eran 70. Lo cierto es que en capítulo 48 y 49, la llegada de Jacob a a Egipto, y cuando la escena tan bonita, cuando Jacob se encuentra con José, de película. ¿Ok? Ninguna película ha sido capaz de imitar esta escena bíblica. La escena tan bonita cuando Jacob abraza a su hijo José y se encuentran, e incluso pasan los años. Cuando llegamos al final del capítulo 49, la muerte y el sepelio de Jacob, Jacob le dice a José: por favor, mete la mano debajo de mi muslo y júrame que no me vas a enterrar en Egipto. Yo quiero que me entierren en la cueva de Macpela, que está en Canaán, porque allí yo enterré a Lea. Allí yo enterré a tu abuelo Isaac, a su esposa, enterramos a nuestros abuelos, enterramos a todo el mundo. Por favor, no me entierren en Egipto, entiérrenme en Canaán. Y esa fue una promesa que Dios, Jacob le hizo hacer a José. Y cuando Jacob muere, José le dice al faraón: por favor, déjame ir a enterrar a mi papá en Canaán, porque él me lo pidió que fuera así. Noten por favor la bonita relación que hay entre el faraón y José, capítulo 50 de Génesis. Y dice: entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, y mandó José a sus siervos los médicos que lo embalsamaran, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios por 70 días. 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que me hables en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, versículo 5 del capítulo 50 de Génesis, mi padre me hizo jurar diciendo: ve aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Entonces José subió para sepultar, me comí el versículo 6, 56. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Y José fue y lo sepultó, y la historia dice que fue una carroza inmensa de gente. Y después José se devolvió a gobernar Egipto y gobernó muchísimos años más, hasta que tenía 110 años. Y también José murió. Y José murió en Egipto, y le hizo jurar a los ancianos hebreos que estaban allí que tampoco lo iban a enterrar en Egipto, sino que cuando ellos salieran de Egipto, en algunos días se llevaran los huesos de José con ellos para Canaán. Y eso pasó en Éxodo 13, cuando ellos salieron. Todavía no vamos a llegar allá, todavía no estamos en el futuro, todavía estamos en el pasado. Salieron con todo lo que salieron y se llevaron los huesos de José. Eso lo vamos a ver dentro de mes y medio. Okay. Muy bien.
Egipto, año 1800. ¿Estamos claros por qué Israel estaba? Muy bien, pero entonces, ¿por qué Dios permitió semejante tragedia? Que esa gente se iba a morir de hambre. ¿Por qué Dios permite semejante situación, tragedia? Porque esa gente no había leído Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien conforme a lo que sus propósitos son llamados. Porque todavía no había sido escrito, estamos en el 1800 antes de Cristo. Muy bien, pero la historia no empezó ahí. La historia empezó 2000 antes de Cristo. Un poquito más allá. Vamos un poquito más allá en Génesis. Vamos al capítulo 15. Llamamiento de Abraham. No, la historia no empieza con José. ¿Saben? La historia no empieza con José. La historia empieza con Abraham. Capítulo 15. Dios llama a Abraham en el capítulo 13 de Génesis. Perdón, 12 de Génesis. La tentación, la fe, la prueba. Capítulo 15 de Génesis. Aquí van a darse cuenta por qué el pueblo estaba en esclavitud. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado problema, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará hablando de Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo no tenía hijo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur. ¿Dónde queda Ur? Ur queda bien al este de Egipto, pero era gobernado por todo lo que se llamaba el imperio caldeo. Eran los egipcios que gobernaban el imperio norte y el imperio sur. Ur de los caldeos, egipcios. Eran caldeos, pero en aquel momento no se llamaba así. Muy bien. ¿Por dónde me quedé? Yo soy Jehová, el 7. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ya Abraham estaba en Canaán. Pero no estaba solo. Ya vamos a ver dentro de un rato eso. Lo cierto es que hay un pacto, se llama el pacto abrahámico. El pacto de Dios con Abraham de bendecirlo y darle descendencia como la arena del mar, como las estrellas innumerables, una nación inmensa. Y en todo el que te bendijere yo bendeciré, todo el que te maldijere yo también lo maldeciré. Y tu familia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Llegamos al versículo 13. Por favor, acompáñenme. Génesis 15, 13. Y dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Wow. Estamos en el 2000 antes de Cristo y Dios le promete a Abraham que él le va a hacer una nación grande. Le dice: te voy a dar un hijo, pero cuando te vaya un hijo tú vas a tener una descendencia inmensa, pero primero van a pasar por un mal trago un ratito. 400 años. Era una profecía antes de que José naciese, que ellos iban a morar en tierra extraña y que iban a ser esclavizados 400 años. Muy bien, devolvámonos al Éxodo 1. ¿Dónde está la cabullita? Éxodo 1. En Éxodo 1 nosotros notamos 350 años en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Éxodo notamos 350 años de narración. Vamos a leer el capítulo 1 de Éxodo. Ya vimos que vamos a partir del versículo 8. Éxodo capítulo 1. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, en el cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón, mátenlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber la partera temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. 350 años en el capítulo 1. Desde que murió José, la cosa se empezó a echar a perder. Hubo una revolución en esos días y hubo una fusión entre Egipto del norte y Egipto del sur, y se compuso el gran imperio caldeo. Toda la zona estaba ahora bajo el imperio egipcio. Y se levantó un faraón que nunca supo, ni sabía, ni era amigo de Safnaz-Paneah, de José. Versículo 8. Y él no sabía que Génesis 12 y Génesis 15 Dios le había dicho a Abraham que tú vas a tener una descendencia enorme. Ese faraón no sabía que Dios le había dicho a Abraham que tú vas a tener familia enorme. Estamos hablando de que en 400 años los 70 que salieron de Canaán llegaron a ser más de 2 millones. Un ritmo de crecimiento impresionante. No solamente un ritmo de crecimiento impresionante, sino que los historiadores de la historia universal dicen que las hebreas, las mujeres hebreas, parían de a 3 y de a 4, de un solo tiro, y sin partera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se emparentaron con los conejos o algo así o qué? No. Dios había dicho que Abraham iba a tener una gran descendencia, ¿sí o no? Y Dios estaba cumpliendo su promesa. Ahora, ellos estaban en un lugar que no era de ellos. Dios estaba cumpliendo su promesa, ¿sí o no? Dios estaba viendo que ya estaban cerca más o menos los 400 años. Y Dios estaba haciendo grandes cosas con el pueblo de Israel sin que ellos supieran lo que Dios estaba pensando. No podemos nosotros narrar la historia, porque la historia está ahí, usted la puede leer. Lo que nosotros no podemos entender es la Biblia con gringolas. No podemos ver nuestra vida como una gringola. Cuando usted ve la historia como una gringola, es probable que usted se deprima y se angustie y usted vea las situaciones como adversas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero si usted se destapa esta y ve el pasado, usted se destapa esta gringola y ve el pasado, Dios ha preparado las circunstancias, personas y situaciones para que usted hoy esté aquí, ¿sí o no? Para que usted sea quien usted es hoy. Para que usted tenga lo que usted es hoy. Para que usted sepa lo que usted sabe hoy. Usted se quita la gringola y él ve al pasado y su vida no es una casualidad, ¿sí o no? Así igual pudo haber pasado con la vida de José. Cuando José vio su vida con gringola, dijo: ¿por qué me vendieron como esclavo mis hermanos? ¿Por qué me tiraron en este hoyo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le pregunten a Dios ¿por qué? Pregúntenle ¿para qué? Cuando usted se quita esta gringola, usted nota que en su vida no ha habido casualidades, sino que Dios ha estado jugando ajedrez con usted. Te hizo pasar por una operación, te hizo casarte con otra persona que no se parece a ti, te hizo conocer una iglesia, una familia, un trabajo que tú no lo tenías pensado. Ahora uno entiende por qué pasan las cosas que uno no entendió en el pasado.
José, cuando vio a sus hermanos llegar, tuvo que haber entendido: para algo Dios me puso aquí. Para algo Dios me puso aquí. Así que usted, hermano, conténtese en lo que usted sabe, tiene, es y dónde está. Porque Dios no se ha olvidado de usted. Éxodo 1 narra la historia en 350 años en ver con esta agrícola quitada cómo Dios ha estado preparando el pasado para llegar a Éxodo 1. Y si usted nota en el hebreo, en la primerita palabrita del libro de Éxodo es y. Aquí en español no la ponen, algunas versiones sí la ponen. Y estos son los hijos, los de los nombres de los hijos. ¿Por qué? Porque es una continuidad de Génesis 50. Ahora, cuando usted se quita esta gringola, no la del pasado, sino no la de ahorita, sino la del futuro, es que ahorita vamos a ir al futuro, vamos a volver al futuro. ¿Por qué? Porque ellos tampoco estaban sabiendo qué es lo que estaba pasando aquí para que aún, no solamente en 1447 años después viniera el Mesías, sino para que 2013 años después de ese Mesías, tú y yo estuviéramos leyendo la historia de ellos. Esto no es casualidad. Hay una mente maestra que no tiene gringolas. Hay una mente maestra que dijo: bueno, voy a poner a Abraham aquí, voy a poner a José aquí, voy a poner a Jacob aquí, voy a poner aquí a fulano, y también voy a poner la iglesia metropolitana allá. Él no está limitado por el tiempo. Nosotros sí, él no. La historia de 350 años, el capítulo 1, narra que los hebreos se estaban multiplicando en gran manera, estaban mujeres pariendo y no esperaban ni siquiera las parteras, y pareciera que Dios bendijo a las parteras embusteras. Dice, cuando el faraón le dijo: mátenlo, y ellas no lo mataron. ¿Por qué? Porque estaban atentando contra la vida, y ellas temieron a Dios más que al faraón, y le dijeron: no, nosotros no, ni siquiera hemos llegado cuando mujer ya parió. Cuando nosotros llegamos, ese muchacho ya tenía el maruto cortado. Esas mujeres son más robustas que las egipcias. Esas egipcias son unas mamitas, pero esas mujeres hebreas son fuertes, son robustas, que paren de a tres sin parteras. Pero el texto nos dice que Dios bendijo la mentira de las parteras. Eso es un paréntesis en la historia. Dios, el texto original dice: Dios protegió a las parteras. Cifra y fuga. Las protegió, no fue que las bendijo, fue que las protegió para que el faraón no atentara contra ellas por haber obedecido a Dios antes que al faraón. Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, quitarle la vida a un bebecito. Estamos hablando de que en este texto, Dios no bendice el aborto, no está de acuerdo con el aborto, ni siquiera después de haber nacido el niño. ¿Okay? Muy bien. Entonces, los egipcios estaban imponiendo cargas, estaban esclavizándolos, torturándolos con látigo, haciendo ladrillos para construir ciudades de almacenaje. Estamos hablando de las alturas del río Nilo en la parte de arriba, bueno, en la parte de abajo porque es el delta, pero los egipcios se empezaron a esclavizar por tantísimos años a los hebreos, y los hebreos ahora estaban siendo esclavizados. Muy bien, pero la Biblia dice que Dios no callará para siempre, que Dios no dejará para siempre abandonado a su pueblo, que Dios proveerá restauración a su pueblo. El Salmo 140 dice: Dios tomará para sí la causa del afligido y el derecho del necesitado. Y Dios provee una restauración. Dios, al ver a su pueblo afligido, provee una restauración. Comienza la historia, Éxodo 2. Un varón, ya nosotros sabemos que es Amram, un varón de la familia de Leví, tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. No lo mató, ni dejó que lo mataran, sino que lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, parece que el muchacho era llorón, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y la colocó en ella, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Pusieron al niño en una arquilla, ¿cómo que se llaman esas cositas? ¿Por qué se llama eso así? ¿Por Moisés? A Moisés lo pusieron en un Moisés. Y la mamá,
Imagínense esa escena, increíble. La mamá pone al niño en un río como el Nilo. Ni siquiera como el Neverí. Un río como el Nilo. La mamá no mató a su niño ni dejó que lo mataran, sino que a los 3 mesecitos, como algunos de los que están aquí, su mamá puso a Moisés en un Moisés y lo puso en el río. Con todo y eso, le dijo a María, la hermanita de 10 años, vigila qué pasa con ese niño. Ella no estaba esperando que lo agarrara la hija del faraón. Ella estaba esperando que lo agarrara algún cocodrilo. Y la hija del faraón descendió, versículo 5, y la hija del faraón descendió a lavarse el río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio que la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es él. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, María, dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve, sí, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esta es una escena muy tierna. Yo no quiero seguir hablando de esta escena porque me voy a ir en llanto. Pero esta es una buena historia para hablar del Día de la Madre. ¿Qué mamá de las que están aquí le gustaría que le paguen por criar a su propio hijo? Después de haberse despedido de su niño en un río como el Nilo, que vengan y te digan, críamelo, yo te voy a pagar. No es una escena increíblemente tierna. Después que el niño estaba amenazado de muerte, ahora el niño estaba protegido por el faraón. Mi hermano, esta historia es demasiado tanto bonita como simbológica. Jesús no estaba en peligro también cuando Jesús estaba naciendo. Herodes no buscaba para matarlo. Jesús no tuvo que viajar también, María no tuvo que viajar barrigona en un burrito con su esposo para ir a parir en Belén. No era una arquilla, pero cuando María parió puso a Jesús en pesebre. Cuando María estaba en peligro que vinieron los magos y no le fueron a decir a Herodes, porque Herodes lo andaba buscando para matarlo, ¿qué hizo María? Se fue para Egipto 4 años, mientras el niño nacía y pasaba el peligro. Moisés no murió porque estaban matando a los niños, ahogándolos, dándoselos a los cocodrilos, entablillándolos, y los estaban lapidando a los niños varones porque el pueblo se estaba reproduciendo mucho. Y Jesús tampoco murió porque Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Están viendo la comparación? El pueblo de Israel estaba en una condición de esclavitud por 400 años, dependiendo de un imperio y un faraón que no conocía a José. Y estaban siendo oprimidos por la esclavitud que los tenía, ya van a ver el final del capítulo 2, clamando por misericordia. Y Jesús también vino a liberarnos de la opresión, del imperio, del castigo, de las cadenas del pecado y de la muerte. Y hay una comparación del éxodo de Israel de Egipto, como también de nosotros, cuando a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nosotros también tenemos un éxodo del imperio del pecado y la muerte, y ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Estamos hablando de tipologías, simbologías, que esa historia no está
en el principio, el segundo libro de la Biblia, esa historia no está ahí por casualidad. Y esa historia no está ahí para que nosotros nos divirtamos. Esa historia no está ahí para que nosotros prediquemos el Día de la Madre, ni mucho menos para que le pongamos nombres a las canastillas de juncos. Esa historia está ahí como testimonio de que Dios tenía todo previamente calculado, no solamente desde Abraham, no solamente desde José, no solamente con Moisés, sino también con Jesús, contigo y conmigo. Esa historia está ahí como testimonio de que Dios es el Dios que libera a su pueblo y nunca lo dejará abandonado, ni esclavizado, ni oprimido para siempre. Dios provee la restauración de su pueblo. La historia de José es muy bonita, pero la historia de Moisés está dividida en 3 pedazos de 40 años cada uno. Se habla de Moisés en Egipto, Moisés en el desierto y Moisés en el Surum. 40 años cada uno. Moisés se murió a los 120 años. Y el pasaje que viene es, no se lo voy a narrar, por cierto, porque tenemos tiempo corto, pero Moisés huye de Egipto a los 40 años, siendo Moisés de 40 años. Él vio pelear primero vio pelear a un egipcio que estaba latigueando a un hebreo. Pero con Moisés, de alguna manera, que el texto nos dice, de alguna manera Moisés sabía que él no era egipcio, sino que él era hebreo. Dice el texto en versículos 11, capítulo 2, versículo 11, que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Es decir, Moisés consideraba a los hebreos sus hermanos, habiendo sido criado por la hija de Faraón. La madrina de Moisés era la hija de Faraón. Él fue criado en palacio, fue criado en la corte, fue instruido como en la primaria egipcia y en la secundaria, y a los 40 años ya debía haber tenido un título y era capitán sobre muchas cosas. ¿Ustedes han visto la película de Disney, El Príncipe de Egipto? Esa película es muy, muy bonita. Ahora, muy fiel al texto también. Entonces, cuando Moisés tenía 40 años, vio que un egipcio estaba peleando contra uno de los hebreos y Moisés se puso, ¿por qué tú le estás pegando a él? No, que tú, que sí, que no, que ya, que pinta, que pa. Y vino Moisés y mató al egipcio. Y la nueva versión internacional es comiquísima, porque el texto dice, y Moisés vio para todos lados, y vio que no lo veía nadie, y escondió el cuerpo en la arena del egipcio que lo había matado. Lo que tiene la nueva versión internacional pueden darse cuenta de eso. Lo cierto es que al día siguiente, versículo 13, al día siguiente estaban peleando 2 hebreos. No era un egipcio como en la primera, eso también es una figura de una cosa que va a acontecer muchos siglos después. Un egipcio y un hebreo estaban peleando. Moisés mató a y lo escondió. Se fue corriendo, pero no se dio cuenta cuando Moisés enterró al egipcio. Pero al día siguiente, versículo 13, estaban 2 hebreos peleando. Y entonces Moisés también quiso dársela de árbitro y le dijo, ¿por qué te estás peleando? Y vino una cosa que hasta para la iglesia sirve. Versículo 14. El hebreo más envalentonado le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por partícipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme también como mataste ayer al egipcio? Moisés pensó que se había enterado la cosa, ya el faraón me va a poner preso porque las leyes de Egipto lapidaban al homicida. Entonces Moisés dijo, partida, patica, ¿para qué te tengo? Rumbo al desierto. Y se escapó al desierto a los 40 años. Recuerden que la vida de Moisés está dividida en 3 pedazos de 40 años cada uno. ¿Okay? Entonces los primeros 40 años Moisés estuvo en Egipto y creció hasta que se hizo de 40 años, aprendió muchísimo. Cuando mató al egipcio y lo descubrieron, ese fue el rumbo al desierto. Narra la historia de cuando él defendió a las hijas de Reuel para que los pastores no les quitaran el espacio para ir a beber agua a las ovejas. Y también narra la historia cuando en 3 versículos narra la historia cuando Jethro le dio a su hija Séfora por esposa, tuvo un hijo que le puso Gerson porque era forastero. Pero llegamos al final del capítulo 2, versículo 23. La conclusión de todos estos 1800, 1400, 400 por un lado, 200 más otros, 600 años, desde el llamamiento de Abraham hasta la muerte del egipcio. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, ese que no conocía a José.
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es decir, Dios se acordó de la promesa. No es que Él se le había olvidado, por favor. No, a Dios no se le olvida nada, ni siquiera el pecadito más chiquito que tú pensaste que ya pasaron 60 años y Él no se le olvidaba eso. Él lo tiene anotado en alguna parte. No fue que Él se le olvidó la promesa que le había hecho a Abraham. Fue que Él reconoció que ya habían pasado los 400 años, que ya era época de cumplir la promesa que Él le había hecho a Abraham. Ya había pasado la esclavitud de los 400 años y ya dijo, bueno, yo voy a oír a mi pueblo ahora. Imagínense cómo el pueblo estaba clamando, gimiendo, estaba siendo oprimido de una manera tan feroz que llegó a los oídos de Dios el clamor del pueblo. Y Dios los oyó y los reconoció. Dios no abandona a su pueblo. Dios bendice, oye y provee siempre la restauración para su pueblo. La historia de la salida de Moisés de Egipto en los 40 años y los siguientes 40 años están en el desierto. ¿Ok? Entonces, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay 40 años. ¿Por qué? Porque Moisés salió de 40 años de Egipto y el capítulo 3 empieza con el llamamiento de Moisés en Horeb. Y la cabrita se perdió, la ovejita se perdió, se metió por allá y Moisés vio una zarza que ardía y sonaba, pero no se quemaba. Y aquí me permito hacer un paréntesis porque nosotros podemos correr el riesgo cuando leamos historias narrativas y tenemos la tendencia en algunas iglesias de alegorizar los textos. Es decir, cuando veamos, por ejemplo, el mar se abrió cuando Moisés le dio la broma y el mar se abrió. Eso es una simbología de ¿qué? De la guerra espiritual, cuando los demonios se hacen pasos para que pase Cristo. O del templo, cuando se rasgó el velo del templo, se abrió como el mar así. Como dice, a mí no me gusta hablar mal de la gente, pero tengo que protegerlos a ustedes de la herejía. César Castellano habla del grupo del G12, precisamente porque el pueblo de Israel en el paso del Jordán recogió 12 piedras para hacer un altar, y esas 12 piedras son, según César Castellano, los 12 apóstoles de Jesús. Eso se llama alegorizar el texto, meterle nuestro sentido al texto en vez de sacarle el texto para nosotros. Es válido hacer tipología y simbología, pero no según tú, sino según la Biblia. Cuando la tipología se cumple, hay dos tipos, el tipo y el antitipo, o el tipo y la figura. Entonces, sí es cierto que Jesús es tipología de Cristo. Jeremías es un tipo de Cristo. Y la cruz donde pusieron, otro día vamos a ver el capítulo, no recuerdo, creo que el 13, cuando la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan de la cruz, la serpiente en el desierto, que ahorita es el símbolo del colegio de médicos? La serpiente en la cruz, hay una tipología de Cristo en la cruz. Y dice un pasaje en el Nuevo Testamento, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto en una cruz. Entonces, ese tipo de simbologías y tipologías son permitidas, pero no por invento de uno que le quiere dar un sentido al texto místico y alegórico. No. Okay. Entonces, devolvamos al capítulo entre 2 y 3, hay 40 años, Moisés es llamado, y aquí es que Dios se presenta y da su nombre. Porque Moisés le dice a la zarza, Moisés está hablando con la zarza y le dice, pero cuando ellos me pregunten, yo lo voy a liberar, pero ¿quién te mandó? Estaba marcado por lo que le habían dicho los hebreos que estaba peleando. Entonces Moisés les dice, pero ¿quién te mandó? Si ellos me preguntan quién me mandó, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy te mandó. Yo soy es el nombre de Dios. Yo soy, y el versículo 14 dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros para libertarlos.
Ese nombre se escribe YHWH y es impronunciable porque no tiene sonidos vocálicos. El nombre de Jehová lo arreglaron después, lo latinizaron y le pusieron 3 vocales: E, O y A. Por eso es que nosotros decimos Jehová, pero en el hebreo original era YHB, de chiquita H, no se podía pronunciar. Después en el latín le pusieron, primero antes que en las lenguas romances, en el latín le pusieron AE. Por eso es que ustedes leen en algunas partes Yahvé o Yahweh, terminando en H. Pero esa es una construcción del tetragramatón hebreo, que es YHWH. No se puede pronunciar. Por eso es que cuando Dios le dice a Moisés, dile que yo soy, te envió. Y por eso es que ustedes ven a Jesús diciendo, yo soy la puerta angosta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy esto, yo soy aquello. Y 15 veces Jesús dice, yo soy. Y los fariseos le ardían el alma diciendo, ¿cómo este hijo de carpintero va a usar con su boca el nombre de Dios? ¿Están dando cuenta ahora? Muy bien. Entonces el llamamiento de Moisés es precisamente la provisión de Dios de un libertador para su pueblo en esclavitud. La provisión de Dios de un libertador es porque Dios no permanecerá silente para siempre. Dios vio a su pueblo y le dolió la condición de esclavitud que tenía su pueblo, y Dios le va a proveer un libertador. Pero la cosa no está tan fácil, porque no es el deseo de Dios que la gente interprete que las cosas pasan por el poder de un hombre. Por lo tanto, Dios decide, voy a mandar a Moisés, pero no lo voy a dejar solo, porque el hombre es tartamudo. Le voy a dar una varita mágica. La vara que Moisés tenía, ¿qué tiene en tus manos? Tengo una vara. Ah, bueno, tírala, culebra, la agarro por la cola, vara. Pero no te voy a dejar solo, te voy a poner a Aarón, que él es el que va a hablar. Tú vas a hacer los milagros, pero él que le va a hablar. Muy bien, esa es la historia del capítulo 3. Pero para que el pueblo no interprete que ustedes son los que hacen los milagros, yo le voy a endurecer el corazón. Y Faraón no los va a dejar salir. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios que la gente alabe a Dios por sus obras. Y cuando empecemos a ver los capítulos 5 al 10, vamos a ver el poder de Dios en las 10 plagas. ¿Por qué? Porque Faraón no quiso dejarlo salir, sino que Dios actuó en su corazón y le endureció el corazón, de manera que aún viendo las plagas, no dejó salir al pueblo. Hay textos, es cierto, hay textos donde él dice, la Biblia, que Faraón endureció su corazón. Pero aunque usted lo endurezca o lo ablande, si Dios se lo endurece, Dios tiene más poder que nosotros. Y cuando Dios endurece, mire, no hay ablandador de carne que ablande el corazón. ¿Ok? Dios endureció el corazón de Faraón, y aún con las maravillas y señales que hizo, no dejaba salir al pueblo. Y Moisés dependía cada día de Dios, y con la varita, con la vara hacía los milagros, pero era Dios a través de él. Capítulo 4 empezamos a ver que Moisés vuelve a Egipto. Hay un pasaje bien oscuro en los capítulos 24 al 27, algo de la circuncisión, porque ya Dios había establecido en Génesis a Abraham el pacto que todo varón había que circuncidarse, y él no había circuncidado a sus hijos. Entonces Séfora cortó un pedernal, el prepucio de su hijo, lo puso a los pies y le dijo, lo puso a los pies de Moisés y le dijo, tú ahora eres esposo de sangre. Es un pasaje de interpretación y de traducción oscura, pero precisamente que Dios recupera la santificación de un líder, dando a entender que primero ustedes tienen que ser antes de hacer. No pienses que por hacer lo que yo te mandé no tienes que santificarte. No, tienes que tener un pacto conmigo primero. Para Dios es más importante tu corazón que tus manos. No es tanto lo que tú hagas, sino lo que tú seas es importante para Dios. Por lo tanto, Dios, dice el texto, que Dios quiso matar a Moisés. Versículo 24. Dios quiso matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Séfora lo circuncidó
y se arregló el problema. Entonces, estos primeros 4 capítulos nos dejan ver a nosotros la esclavitud del pueblo, la provisión de un libertador y la preparación de las grandes glorias que Dios tiene para su pueblo. El paralelo que nosotros podemos sacar hoy es precisamente saber que nosotros también estábamos en esclavitud, que Dios también proveyó un libertador y que también tiene un propósito con sus hijos hoy. Entonces, cuando usted se quita la gringola del pasado, usted vuelve al pasado, narra la historia 1447 años antes de Cristo, usted puede llegar incluso hasta el 2000 antes de Cristo cuando Abraham, y usted se quita la gringola de que las cosas no pasaron por casualidad, sino que Dios preparó todas las cosas para que hoy estemos aquí y ahora y así. No solamente eso, sino que cuando nos quitamos la gringola del futuro, nosotros vemos, si Dios controló todo hasta hoy, pues también controla desde hoy hasta siempre. Entonces usted no tiene nada de qué temer. Usted no tiene nada de qué temer. ¿Qué de malo le puede pasar a usted que Dios no lo controle? Dígame, hágame sincero. ¿Qué de malo le puede pasar a usted? ¿Que se muera? Y no estamos esperando ir para el cielo. ¿Morirse es una tragedia? Sí, morirse es una tragedia para los que no van para el cielo. ¿Sí o no? Pero para los hijos de Dios, dice el Salmo 16, que estimada es a Jehová la muerte de uno de sus hijos, de uno de sus santos. Morirse no es una tragedia para los que vamos al cielo. Morirse es una desgracia, una hecatombe para aquellos que van a pasar su eternidad separados de Dios, sufriendo en las llamas del infierno. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros si vamos al cielo o no vamos al cielo? Bueno, precisamente cuando usted reconoce que así como el pueblo de Israel, usted estaba en esclavitud o está en esclavitud del pecado y de la muerte, Dios proveyó en los años, en el primer siglo, en el año 0 hasta el 33, un libertador, un Moisés, un restaurador. Acompáñeme por favor en Juan 1:17. ¿Qué dice Juan 1:17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que aquí está la tipología, el cumplimiento de la tipología entre Moisés y Cristo, que es precisamente lo que Moisés hizo en el 1447, no fue casualidad, fue precisamente por volver al pasado y Cristo reconocer que ese era un patrón que iban a reconocer durante todos los años. Israel estuvo esclavizado al menos 5 veces por los imperios caldeo, asirio, medo-persa, romano y la dominación griega. Entonces, cuando Dios veía la soberbia y el orgullo de su pueblo, los metía en esclavitud. Pero cuando Dios a los años venía, el pueblo que amaba por misericordia los liberaba. Y el pueblo otra vez se ponía soberbio, esclavitud. Oraban por misericordia y los liberaba. Y así iban, cada vez que Dios proveía un profeta, un libertador. Pero cuando llegó el Cordero Santo que cantábamos, Santo, 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 el Cordero inmolado, ya no hizo falta más liberación. Él es el proveedor, Él es la propiciación, Él es el cambio por nuestros pecados. Y por eso, como estamos en esclavitud, ahora Cristo es el libertador de nuestras vidas y por eso podemos vivir su propósito, sus bondades, su misericordia, porque Cristo nos libertó. La gracia y la verdad fueron por medio de Jesucristo. Entonces, esta historia, la historia del Éxodo, como no es casualidad, sino es una tipología de lo que Cristo iba a hacer en la vida de Moisés y ahora en el cumplimiento del año 30 de nuestra era, nosotros tenemos que vivir con la gringola quitada, la gringola del futuro quitada. Podemos reconocer que si Dios estuvo controlando nuestro pasado para que estemos hoy, aquí, ahora y así, Dios también va a controlar nuestro futuro, ¿cierto? ¿Qué nos puede pasar de malo? ¿Qué nos puede pasar que Dios no use para su gloria y nuestra bendición? Ahora hay algunas personas que se olvidan de Dios y quieren vivir la bendición.
¿No conocen gente así? Quieren plata, quieren salud y quieren felicidad, sin olvidándose del proveedor. Cuando una persona estornuda 3 veces, ¿qué es lo que le dicen? Salud, amor y dinero. Entonces, hay algunas personas que están predicando el evangelio del estornudo, que lo que quieren es salud, amor y dinero. Quieren que no se enfermen nunca, y cuando pegan un grito al cielo es que Dios los cure ahora, ya, sano. Pero tú vas a pegar un grito al cielo nada más cuando te enfermas. No es un poquito interesado de tu parte. Pero también quieres salud, y aparte quieres dinero que sobreabunde, hasta que sobreabunde, y que nunca falte nuestro pan, y danos hoy el pan nuestro de cada día, y derramaré hasta que sobreabunde, abriré las ventanas de los cielos, y que Dios no nos ha puesto por cola sino por cabeza, y que todo lo que pronuncie tu boca, porque el poder de la lengua, el poder de la vida y de la muerte está en la boca de los que creen. Eso es lo que le gusta a la gente, es olvidándose del que de verdad tiene poder. Nuestra palabra no tiene ni esto de poder si no va acompañado de la palabra de Dios. Si usted piensa que con su palabra usted puede cambiar el orden o la situación de las cosas, usted no es cristiano, usted es metafísico. Si usted piensa que por declarar, por atar, por desatar, por pactar, por decretar, sin acordarse, sin usar la palabra de Dios, usted es un metafísico. Usted cree más la metafísica que la palabra de Dios. Moisés no andaba decretando, pactando, pateando, no hacía nada si Dios no se lo decía. Y su error en el monte, en la peña de Oreb, fue precisamente no hablar lo que Dios le había dicho, sino batear la piedra por rabia. Y 2 veces. Eso lo vamos a ver otro día. Pero lo cierto es que las tipologías del Antiguo Testamento nos llevan a Cristo. Ustedes notan la figurita que tienen en sus trípticos. Ustedes notan que la X de Éxodo se las pusimos como si fuera la cruz de Cristo, porque precisamente leyendo Éxodo vamos a ver a Cristo, identificamos un patrón de salvación. Cuando el pueblo estaba en esclavitud, Dios provee restauración. Cuando el pueblo estaba esclavizado, Dios libera a su pueblo. Así como estábamos esclavizados del pecado, Dios también proveyó un libertador, un redentor, Cristo, mucho más que Moisés, Cordero perfecto. Dios nos liberó del imperio del pecado y de la muerte. Por lo tanto, podemos confiar de que Dios controló nuestro pasado, y nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestro pasado, pero sí podemos bendecir a Dios, agradecer a Dios, alabar a Dios por el presente que nos está permitiendo aquí, así y ahora, y confiar que Él tiene cuidado de vosotros, que en el futuro Él ya está, que Él ya vio nuestro capítulo final, y que el Dios de los cielos, el único Dios eterno, tiene control de todas las cosas. Moisés es un tipo de Cristo, es una tipología de Jesús el Cristo, y por eso nosotros tenemos que rendirnos ante el Dios que todo lo puede, ante el Dios que controla los tiempos, ante el Dios que no callará para siempre, sino que liberará a su pueblo al verlo en esclavitud. Cristo es nuestro Redentor. Hermanos, los primeros 4 capítulos de Éxodo nos recuerdan que Dios ha estado siempre en la historia, aún está reinando y reinará para siempre. Por eso nosotros hemos llamado a esta serie, y les invitamos a que ustedes estén siempre viniendo todos los domingos y escuchando los sermones y analizando por motivación propia. Lea usted Éxodo completo, orúnguelo, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, lea las letricas, vea con qué se conecta, vea en el Nuevo Testamento, vea en el Antiguo Testamento, vea por qué pasó eso, pregúntese en las células, discutan por qué pasó esto, por qué, qué interpretas tú de esto, por qué dijo esto, por qué a Moisés le pasó esto. Tomen la iniciativa de leer Éxodo varias veces, lean Éxodo varias veces, son apenas 40 capítulos. En un mes y medio, si leen un capítulo al día, en mes y medio lo leen todo. Pero estoy seguro que usted empieza a leerlo y en menos de una semana usted le agarra un sabroso en saber que Dios controla las cosas. Hemos titulado esta serie Éxodo,
el poder, la adoración y la presencia del Dios eterno. Ustedes van a ver esas tres cosas a lo largo de todo el libro de Éxodo: el poder, la presencia y la adoración del Dios eterno. ¿Están animados? ¿Les gusta el libro de Éxodo? Mira, hermano, vamos a quedar barrigones espiritualmente hablando, fortalecidos en saber que Dios controla todas las cosas. Ahora, usted pudiera pensar, para terminar, usted pudiera pensar, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Es Dios malo? ¿Por qué Dios hace pasar a su pueblo por esclavitud? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas que a uno no le gustan? ¿Por qué pareciera que a veces uno está solo? ¿Por qué pareciera que Dios nos abandonó? ¿Por qué la situación está como está? ¿Por qué el mundo está como está? La Biblia es clara al decir: porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es el deseo de Dios que las cosas estén mal, pero Dios usa todo lo que a ti te pasa, lo bueno y lo que a ti no te parece bueno, para llamarte hacia Él, para rendirte ante Él. Porque tú pudieras decir: yo no quiero un Dios así, pero es el único que hay, ¿sabe? No hay otro Dios. Usted no puede refugiarse en otro Dios y decir: yo no quiero este Dios, yo quiero este, porque aquí no hay otro. El único Dios vivo y verdadero es Jehová de los ejércitos, y su nombre no prestará a otros y no aceptará adoración a otro Dios. Por lo tanto, si a usted no le gusta Dios, si a usted no le gusta el mundo, si usted no quiere gobernar, si usted no quiere que Dios gobierne su mundo, vaya y cree uno y lo gobierna y vive allá. Pero como usted está aquí, usted tiene que someterse al Dios que creó este mundo. Y créanme, si usted sabe que Dios controla su pasado, para que usted esté hoy aquí, así y ahora, confíe en que Él también va a gobernar su futuro. Y Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien conforme a lo que a su propósito son llamados. Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni peligro de espada, ni de desnudez, ni peligro de muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado, ni lo no creado, ni lo encima de la tierra, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él tiene control de todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las edades, y por lo tanto tú debes rendirte ante Él todos los días de tu vida, para que a Él sea la gloria hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a orar.